La señal de socorro de la colonia New Haven dejó de transmitir exactamente a las 14:37 hora estándar galáctica. Durante las siguientes 6 horas, solo hubo silencio en el pequeño asentamiento humano en los confines del espacio explorado. Ninguna transmisión de emergencia. Ningún sistema automatizado. Ninguna señal de vida. Solo el frío y vacío donde 45.000 colonos humanos habían estado viviendo sus tranquilas vidas. El silencio en sí no era inusual. Las colonias a veces se apagaban debido a tormentas solares o fallas en los equipos. Lo inusual fue lo que sucedió después. Lo que los humanos hicieron en respuesta a ese silencio cambiaría la forma en que todas las especies de la galaxia entendían la palabra venganza. El almirante Marcus Webb se encontraba en el centro de mando del cuartel general de la Flota de Defensa Terrestre, contemplando el espacio en blanco del mapa estelar donde New Haven debería haber estado transmitiendo. Tenía 62 años, cabello canoso, corto al estilo militar, y ojos que habían presenciado 3 guerras coloniales. Su uniforme estaba impecable, pero sus manos temblaban ligeramente al sujetar el borde de la pantalla holográfica. A su alrededor, los oficiales trabajaban en un caos controlado, con voces bajas y urgentes, tratando de comprender lo sucedido. New Haven era una pequeña colonia, de apenas 20 años de antigüedad. Se había establecido en un mundo apacible de cielos azules y vegetación verde. Los colonos eran agricultores, maestros, ingenieros, familias que buscaban una vida tranquila lejos de las abarrotadas ciudades de la tierra. No tenían instalaciones militares, fábricas de armas ni valor estratégico. Solo eran personas que intentaban construir un nuevo hogar. La coronel Sarah Chen se acercó al almirante con un bloc de datos en las manos. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada por una ira apenas contenida. Tenía familia en New Haven. Una hermana, 2 sobrinos y una sobrina. Almirante, dijo en voz baja, tenemos confirmación. El dron de reconocimiento lo logró. Webb no quiso hacer la siguiente pregunta, pero tuvo que hacerlo. Muéstrame. La pantalla holográfica cambió, mostrando imágenes de las cámaras del dron. Lo que vio Webb le heló la sangre. La colonia de New Haven había desaparecido. No había sido dañada ni conquistada, sino completamente arrasada. Los edificios habían quedado reducidos a escombros. Los campos habían sido reducidos a cenizas. La infraestructura había sido destruida sistemáticamente, cada central eléctrica, cada planta de tratamiento de agua, cada red de comunicaciones. Y en el centro de lo que había sido el asentamiento principal, había un marcador. Un símbolo tallado en el suelo, de cientos de metros de ancho, visible desde la órbita. Era el símbolo del dominio Krell. Los Krell eran una especie relativamente nueva en el escenario galáctico. Habían logrado viajar más rápido que la luz hace unos 300 años y habían pasado ese tiempo conquistando civilizaciones más pequeñas en su región del espacio. Eran criaturas reptiles, de unos 2 metros de altura, con escamas gruesas y extremidades poderosas. Creían en la filosofía de la fuerza a través de la dominación. Tomaban lo que querían y destruían a cualquiera que se resistiera. La comunidad galáctica los toleraba porque en su mayoría permanecían en su propio territorio y porque luchar contra ellos sería costoso y difícil. La humanidad se había encontrado con los Krell exactamente 2 veces antes. Ambas veces habían sido breves reuniones diplomáticas donde los Krell habían dejado claro que consideraban a los humanos como mamíferos débiles e indignos de respeto. Los humanos habían ignorado los insultos y habían seguido adelante. Había cosas más importantes de las que preocuparse que las opiniones de lagartos agresivos. Pero esto era diferente. Esto no era un insulto. Esto era un asesinato en masa. ¿Cuántos sobrevivientes?, preguntó Webb. Su voz era firme, pero el coronel Chen podía oír la rabia debajo de ella. Ninguno, señor. Los bioescáneres del dron no detectaron señales de vida humana en ninguna parte del planeta. Mataron a todos. A cada hombre, mujer y niño. Webb cerró los ojos por un momento. Pensó en los colonos de New Haven. Pensó en sus esperanzas y sueños, sus planes para el futuro. Pensó en familias sentadas a cenar, niños jugando en las calles, granjeros cuidando sus cultivos. Todo se fue en unas pocas horas de violencia calculada. ¿Sabemos por qué? Chen negó con la cabeza. Ninguna razón obvia, señor. New Haven no tenía valor estratégico. No tenía recursos raros. No tenía activos militares. Hasta donde sabemos, los Krell los atacaron simplemente porque podían. Para enviar un mensaje. Para demostrar que eran fuertes. Webb abrió los ojos.
En su larga carrera militar, había luchado contra piratas, terroristas y soldados enemigos. Había visto violencia y muerte. Había tomado decisiones difíciles que lo mantenían despierto por las noches. Pero esto era diferente. Se trataba del asesinato de inocentes sin otra razón que la crueldad. Y la crueldad era algo que los humanos entendían muy bien. Consíganme un canal seguro con el Consejo de Seguridad, ordenó Webb. Prioridad alfa. Díganles que necesitamos una sesión de emergencia inmediatamente. Señor, ¿qué va a recomendar? Webb miró el símbolo del dominio Krell quemado en New Haven. Pensó en las 45.000 personas que nunca volverían a casa. Pensó en el mensaje que los Krell habían enviado al dejar su símbolo en el lugar de la masacre. Y decidió que era hora de enviar un mensaje a cambio. Voy a recomendar, dijo en voz baja, que les mostremos a los Krell lo que los humanos les hacen a las especies que asesinan a nuestros hijos. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Tierra se convocó en menos de 3 horas. 12 representantes de todo el espacio humano se reunieron en la cámara segura en las profundidades de Ginebra. Todos habían visto las imágenes de New Haven. Todos habían leído los informes de víctimas. Y todos pensaban lo mismo. ¿Qué sucederá después? La presidenta Victoria Okonkwo declaró abierta la sesión. Era una mujer alta de la Federación de África Occidental, conocida por su habilidad diplomática y su serena actitud. Pero hoy su calma se había esfumado. Sus ojos oscuros ardían con furia controlada mientras se dirigía al Consejo. Todos hemos visto lo que le ocurrió a New Haven. Todos hemos leído los informes. Antes de analizar nuestra respuesta, quiero dejar algo absolutamente claro. Este no es momento para política. No es momento para debatir sobre presupuestos, fronteras o influencia. Nuestra gente fue asesinada. Nuestros hijos fueron asesinados. Y responderemos. La pregunta es cómo. El almirante Webb se puso de pie para presentar las opciones militares. Había pasado las últimas 2 horas con su equipo de planificación estratégica, repasando todas las posibles medidas. La sala quedó en silencio cuando empezó a hablar. El dominio Krell controla aproximadamente 80 sistemas estelares. Su ejército consta de unas 2000 naves de guerra de diversas clases, apoyadas por plataformas de defensa orbital y fuerzas terrestres. Su tecnología es prácticamente equivalente a la nuestra, quizás ligeramente inferior en algunos aspectos. En un conflicto militar directo, estimamos que podríamos derrotarlos, pero a un coste considerable. ¿Cuán considerable?, preguntó uno de los miembros del Consejo. Webb mostró las proyecciones de bajas en la pantalla holográfica. Si entramos en una guerra convencional, estimamos entre 200.000 y 500.000 bajas militares humanas en un periodo de 18 a 24 meses. Las bajas civiles dependerían de si los Krell deciden atacar nuestras colonias. Basándonos en lo que le hicieron a New Haven, deberíamos asumir que lo harían. Los miembros del Consejo asimilaron esta información en un silencio sombrío. 500.000 de soldados muertos. Un número desconocido de civiles muertos. 2 años de guerra brutal. Y al final, incluso si la humanidad ganara, el coste sería asombroso. ¿Hay otra opción?, preguntó el presidente Okonkwo. Webb dudó. Había otra opción, pero era una que lo preocupaba profundamente. Era una opción que contradecía todos los principios de respuesta proporcional y guerra limitada que la humanidad había desarrollado durante siglos de conflicto. Sí, señora presidenta. Hay otra opción. Cambió la pantalla para mostrar un conjunto diferente de proyecciones. Podríamos implementar el protocolo Omega. La sala quedó en silencio. El protocolo Omega era una doctrina militar teórica que se había desarrollado décadas atrás, pero nunca se había aplicado. Se basaba en un principio simple y aterrador. Si un enemigo demostraba que ignoraría todas las reglas de la guerra civilizada, si demostraba que asesinaría civiles sin piedad, entonces la humanidad respondería no con una fuerza equivalente, sino con una destrucción abrumadora, absoluta y total. El protocolo Omega exigía el desmantelamiento total de la capacidad bélica del enemigo. No solo derrotar a su ejército, sino destruir su infraestructura, su gobierno, su economía. Significaba convertir sus mundos natales en lugares donde la guerra era imposible porque no quedaba nada con que luchar. No significaba matar civiles. Los humanos no hacían eso. Pero significaba asegurarse de que el enemigo nunca más pudiera amenazar a nadie. Están hablando de destruir una civilización entera, dijo uno de los miembros del Consejo. Le temblaba la voz. Webb asintió lentamente.
Estoy hablando de asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Los Krell asesinaron a 45.000 de los nuestros para enviar un mensaje. Si respondemos con una guerra convencional, enviamos el mensaje de que atacarnos tendrá un precio. Si implementamos el protocolo Omega, enviamos un mensaje diferente. Enviamos el mensaje de que si asesinan a nuestros hijos, los borraremos de las estrellas. El debate que siguió fue intenso. Algunos miembros del Consejo abogaron por la moderación, por una respuesta proporcional, por dar a los Krell la oportunidad de rendirse y reparar el daño. Otros abogaron por el protocolo Omega, por mostrarle a la galaxia que la humanidad no toleraría el asesinato de inocentes. La presidenta Okonkwo escuchó a ambos lados. Pensó en las imágenes de New Haven. Pensó en las familias que nunca volverían a ver a sus seres queridos. Pensó en el mensaje que enviaría la respuesta de la humanidad, no solo a los Krell, sino a todas las demás especies que observaban. Finalmente, pidió una votación. La pregunta ante este consejo es simple. ¿Implementamos el protocolo Omega contra el dominio Krell? ¿Todos a favor? 8 manos se levantaron. ¿Tenemos oposición? 4 manos se levantaron. La moción pasa. El protocolo Omega está autorizado. El almirante Webb no sintió satisfacción alguna con la votación. Había dedicado toda su carrera a intentar prevenir guerras, a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Pero a veces la paz no era posible. A veces, la única manera de proteger a los inocentes era destruir a quienes los acosaban. Saludó al Consejo. Comenzaré la implementación de inmediato. Actuaremos con rapidez y seremos minuciosos. Los Krell no nos verán venir hasta que sea demasiado tarde. ¿Cuánto tardarán en estar listos?, preguntó Okonkwo. Webb sonrió, y su expresión no fue agradable. Señora Presidenta, hemos estado listos desde el momento en que descubrimos lo que le sucedió a New Haven. La flota puede desplegarse en 12 horas. El dominio Krell dejará de existir como potencia militar en 30 días. La presidenta Okonkwo se puso de pie. Su voz resonó en cada rincón de la sala. Entonces, que comience. Y que los dioses a los que recen los Krell tengan piedad de ellos, porque la humanidad no la tendrá. La flota de defensa terrestre se movilizó con una velocidad que impactó incluso a sus propios oficiales. En 10 horas, más de 400 naves de guerra se habían reunido en el punto de concentración a las afueras del sistema solar. Acorazados, portaaviones, destructores, fragatas, naves de apoyo y naves especializadas cuyos propósitos solo conocía la inteligencia militar. Era la flota más grande que la humanidad había reunido jamás. Las tripulaciones trabajaban con una eficiencia sombría. No había emoción ni ansia de batalla. Solo una determinación fría y concentrada. Cada marinero, cada piloto, cada infante de marina sabía lo que había sucedido en New Haven. Muchos tenían amigos o familiares que planeaban visitar la colonia. Algunos planeaban retirarse allí. Todos comprendían que no iban a la guerra. Iban a impartir justicia. El almirante Webb se encontraba en el puente de la EDS Rotrebuschen, la nave insignia de la flota. El nombre había sido elegido con cuidado. No Victoria, ni Gloria, ni ninguno de los nombres tradicionales para naves de guerra. Rotrebuschen. Porque de eso se trataba. La tripulación del puente se movía en silencio a su alrededor, comprobando sistemas y preparándose para el salto al espacio Krell. Webb los observaba trabajar y sentía una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Eran buenas personas haciendo algo terrible por las razones correctas. Todas las naves, repórtense listas, dijo el comandante Jackson, su oficial ejecutivo. La flota está en posición y esperando sus órdenes, señor. Webb respiró hondo. Una vez que diera la orden, no habría vuelta atrás. La humanidad cruzaría una línea que nunca antes había cruzado. Demostrarían a la galaxia de lo que eran capaces cuando se les presionaba demasiado. Pero pensó en esos 45.000 colonos que nunca volverían a cruzar ninguna línea, que nunca volverían a hacer nada porque los Krell habían decidido que sus vidas no importaban. Y su vacilación desapareció. A todas las naves, aquí el almirante Webb. ¿Saben a qué nos dedicamos? ¿Saben lo que le pasó a nuestra gente en New Haven? El dominio Krell cree que la fuerza significa la capacidad de asesinar a inocentes. Creen que el poder significa la capacidad de destruir a quienes no pueden defenderse. Se equivocan. La fuerza significa proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El poder significa garantizar que se haga justicia incluso cuando sea difícil. Incluso cuando nos cueste.
Hoy les mostraremos a los Krell la diferencia entre la crueldad y la justicia. No atacaremos a sus civiles. No nos convertiremos en los monstruos que son. Pero desmantelaremos su capacidad de hacer la guerra. Destruiremos sus flotas. Destruiremos su infraestructura militar. Y nos aseguraremos de que nunca más amenacen vidas humanas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Por New Haven. Por los 45.000. Por cada humano que dormirá más seguro esta noche gracias a lo que hacemos hoy. Flota, salten a mi marca. 3, 2, 1. Marca. La flota saltó al unísono. El espacio se retorció y se plegó mientras cientos de naves de guerra entraban simultáneamente, más rápido que la luz. Para cualquier observador, habría parecido como si las estrellas mismas se movieran. En cuestión de segundos, la mayor fuerza militar de la historia humana desapareció del espacio normal, llevándose consigo la furia de toda una especie. Emergieron en los límites exteriores del territorio Krell, exactamente donde habían planeado. La estación fronteriza Krell los detectó de inmediato, pero para cuando se envió la advertencia, ya era demasiado tarde. La estación fue destruida por un único ataque cinético preciso antes de que sus escudos pudieran siquiera activarse. El dominio Krell contaba con aproximadamente 2000 naves de guerra. Estaban dispersas por su territorio, protegiendo rutas comerciales y patrullando fronteras. Su doctrina estratégica se basaba en la defensa de su territorio, no en luchar contra un enemigo que atacaría en todas partes a la vez. Este fue un error fatal. La flota humana se dividió en múltiples grupos operativos, cada uno asignado a un objetivo específico. El grupo operativo Alpha se dirigió al mundo natal de los Krell. El grupo operativo Beta atacó sus astilleros principales. El grupo operativo Gamma atacó sus estaciones de mando militar. Los grupos operativos Delta Omega se desplegaron por el espacio Krell, atacando depósitos de suministros, refinerías de combustible, redes de comunicaciones y cualquier instalación militar que pudieran encontrar. Los ataques se coordinaron para que ocurrieran simultáneamente. Los Krell no tendrían tiempo de reaccionar ni de organizar una defensa. Verían como toda su infraestructura militar se derrumbaba a su alrededor en cuestión de horas. El almirante Webb observó la exhibición táctica mientras su flota ejecutaba el plan con brutal eficiencia. Cada objetivo fue alcanzado exactamente a tiempo. Cada objetivo se logró con mínimas bajas humanas. Los Krell no eran débiles, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara así. Un enemigo que no conquistaba territorio, sino que simplemente destruía la capacidad de hacer la guerra. La Fuerza de Tareas Alpha llegó a Krellix Prime, el mundo natal de los Krell. Era un planeta de gravedad pesada con una atmósfera densa, cubierto de ciudades que albergaban a miles de millones de civiles Krell. La flota humana no atacó las ciudades. No bombardearon la superficie. No mataron a un solo civil. En cambio, atacaron las plataformas de defensa orbital, los astilleros militares en órbita, los satélites de comunicaciones y los ascensores espaciales que conectaban la superficie con la órbita. En 3 horas, el mundo natal de los Krell estaba indefenso. No destruido, pero incapaz de proyectar poder militar. El gobierno Krell envió mensajes frenéticos exigiendo saber qué querían los humanos. Ofrecieron negociar. Ofrecieron reparaciones. Incluso ofrecieron entregar a los oficiales que habían ordenado el ataque a New Haven. La respuesta humana fue breve y fría. Asesinaron a 45.000 de los nuestros. Pagarán el precio. No habrá negociación. No habrá términos. Solo habrá consecuencias. La Fuerza de Tareas Beta atacó los principales astilleros Krell en el sistema Vex. Eran enormes instalaciones orbitales capaces de construir acorazados y portaaviones. Representaban siglos de inversión e ingeniería. Los Krell los habían defendido con todo lo que tenían. Campos minados, plataformas de defensa, flotas enteras de naves de guerra. No importaba. Los humanos llegaron con una fuerza abrumadora, despejaron las minas con oleadas de drones, destruyeron las plataformas de defensa con misiles de largo alcance y aplastaron a la flota defensora con fuego concentrado desde sus acorazados. Luego dirigieron su atención a los propios astilleros. Cada instalación fue alcanzada con impactos cinéticos, enormes trozos de metal acelerados a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los impactos fueron devastadores. Los astilleros simplemente dejaron de existir, vaporizados en destellos de luz más brillantes que el sol local. Los Krell observaron con horror cómo la infraestructura que les había llevado generaciones construir era destruida en minutos. En todo el espacio Krell,
el patrón se repetía. Las fuerzas de ataque intervenían, aplastaban cualquier resistencia, destruían sus objetivos militares y se retiraban antes de que llegaran los refuerzos. Los Krell intentaban concentrar sus fuerzas para defender los sistemas clave, pero los humanos simplemente atacaban objetivos diferentes. Intentaban perseguir a las flotas humanas, pero los humanos eran más rápidos y coordinados. Intentaban fortificar sus posiciones, pero los humanos tenían armas capaces de desbaratar cualquier defensa. En 6 días, el dominio Krell perdió 1847 naves de guerra. Sus astilleros principales fueron destruidos. Sus instalaciones de producción de combustible quedaron en ruinas. Sus redes de comunicaciones quedaron destrozadas. Sus plataformas de defensa orbital habían desaparecido. Su capacidad para librar guerras había sido sistemáticamente desmantelada. Y los humanos habían perdido 43 naves con 6.200 bajas. La tasa de cambio era casi increíble. Por cada vida humana perdida, más de 200 naves de guerra Krell fueron destruidas. Al 7º día, el almirante Webb envió un mensaje al gobierno Krell. Se transmitió por todos los canales de comunicación restantes en su espacio. Se tradujo a su idioma. Se aseguró de que todos los ciudadanos Krell pudieran escucharlo. Les habla el almirante Marcus Webb de la Flota de Defensa de la Tierra. Hace 7 días, las fuerzas del dominio Krell atacaron la colonia humana de New Haven. Asesinaron a 45.000 civiles inocentes, incluyendo a 8.000 niños. Lo hicieron sin provocación, sin previo aviso, sin piedad. Dejaron su símbolo en el lugar para conmemorar su conquista. Ahora han aprendido lo que sucede cuando atacan a la humanidad. Sus flotas están destruidas. Sus astilleros han desaparecido. Su capacidad para hacer la guerra ha sido eliminada. Pero quiero ser muy claro sobre lo que no hemos hecho. No hemos atacado a sus civiles. No hemos bombardeado sus ciudades. No hemos asesinado a sus hijos. Porque no somos como ustedes. No hacemos la guerra a los inocentes. Sin embargo, entiendan esto, están siendo observados. Cada nave que construyan, cada arma que fabriquen, cada movimiento agresivo que realicen será monitoreado. Si alguna vez vuelven a amenazar vidas humanas, si alguna vez atacan a alguna especie que no pueda defenderse, regresaremos. Y la próxima vez, no nos detendremos hasta que su civilización no sea más que un recuerdo. Querían enviar un mensaje con New Haven. Querían demostrarle a la galaxia que eran fuertes. ¡Felicidades! Consiguieron la atención de la galaxia. Ahora la galaxia sabe exactamente lo que son. Asesinos. Carniceros. Criaturas que matan niños para demostrar algo. Y ahora la galaxia también sabe lo que somos. Somos la especie que cruzará cualquier distancia y pagará cualquier precio para proteger a los suyos. Somos la especie que no olvida ni perdona cuando asesinan a nuestros hijos. Somos la humanidad. Y hemos terminado con ustedes. El mensaje terminó. A través del espacio Krell, miles de millones de ciudadanos reptilianos escuchaban en un silencio atónito. Su gobierno les había dicho que la humanidad era débil, que los mamíferos eran inferiores, que la fuerza significaba la capacidad de dominar a otros. Habían creído a sus líderes. Y ahora pagaban el precio. Su ejército estaba en ruinas. Su economía se derrumbaba. Su territorio estaba indefenso. Y los humanos, los supuestos mamíferos débiles, lo habían hecho todo en una semana. El comandante supremo Krell, un enorme reptil llamado Traxus, sentado en su cámara de mando, observaba los informes de bajas. Casi 2.000 naves destruidas. Más de 500.000 militares Krell muertos. Billones en daños a la infraestructura. Y todo porque había autorizado el ataque a una insignificante colonia humana. Había pensado que sería fácil. Había pensado que los humanos se quejarían, tal vez enviarían una protesta diplomática. Nunca lo había imaginado. Ninguna especie había respondido jamás a un ataque con una furia tan abrumadora y calculada. Los humanos ni siquiera habían intentado conquistar territorio Krell. Simplemente habían destruido la capacidad de luchar y se fueron. No fue una conquista. Fue un castigo. Traxus envió un mensaje al almirante Webb. Fue breve y conciso. Nos rendimos. Aceptaremos cualquier condición. Por favor, no más. La respuesta de Webb llegó en menos de una hora. No pueden rendirse. Rendirse implica que tenían una opción. La perdieron cuando mataron a nuestros hijos. Aquí están sus condiciones.
Desmantelarán cualquier nave militar restante mayor que una patrulla. No construirán nuevas naves de guerra durante 50 años. Permitirán a los inspectores humanos acceso total a su espacio para garantizar su cumplimiento. Pagarán indemnizaciones a las familias de los colonos de New Haven. Y erigirán un monumento en Krejix Prime con los nombres de todos los humanos que murieron en New Haven. Todos y cada uno de los nombres. Para que sus nietos recuerden lo que sucedió cuando su generación decidió que el asesinato era aceptable. Estas condiciones no son negociables. Acéptenlas o regresaremos y terminaremos lo que empezamos. El gobierno Krell aceptó cada término sin rechistar. No tenían otra opción. En 2 semanas, equipos de inspección humanos recorrían el espacio Krell, catalogando lo que quedaba de sus fuerzas armadas y garantizando su cumplimiento. Los Krell cooperaron plenamente. Habían aprendido la lección. Pero el verdadero impacto del incidente de New Haven no se sintió en el espacio Krell. Se sintió por toda la galaxia. Las noticias de lo que la humanidad había hecho se extendieron como un reguero de pólvora. La historia se contó una y otra vez de 1000 maneras diferentes. Los pacíficos mamíferos, que parecían tan débiles, se habían revelado como la especie más peligrosa del espacio conocido. No por ser agresivos o belicosos, sino por ser capaces de tomar represalias frías, calculadas y abrumadoras cuando su gente se veía amenazada. Otras especies revisaron sus propias políticas hacia la humanidad y reconsideraron. Acuerdos comerciales que se habían estancado se aprobaron repentinamente. Disputas diplomáticas que se habían prolongado durante años se resolvieron a favor de la humanidad. Las reclamaciones territoriales que otras especies habían estado presionando se retiraron discretamente. El Consejo Galáctico, la alianza informal de especies que gobernaba las relaciones interestelares, debatió qué hacer con las acciones de la humanidad. Algunos argumentaron que el protocolo Omega era excesivo, que violaba los principios de respuesta proporcional. Otros argumentaron que los Krell habían recibido justo lo que merecían. El debate se prolongó durante semanas hasta que un representante de la antigua especie Arcati se puso de pie. Los Arcati eran una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia, y su sabiduría era respetada por todos. La anciana Arcati observó la sala del consejo con ojos que habían visto milenios de historia. Debaten si la respuesta de la humanidad fue excesiva. Les preocupa que hayan demostrado ser demasiado violentos, demasiado peligrosos. Permítanme decirles lo que veo. Veo una especie que fue atacada sin provocación. Veo 45.000 seres inocentes asesinados sin más razón que la crueldad. Y veo una respuesta precisa, calculada y, sí, devastadora. Pero consideren esto, la humanidad destruyó la maquinaria militar Krell en 6 días. Podrían haberlo hecho en 1. Extendieron la operación a lo largo de 1 semana para minimizar las bajas en ambos bandos. No atacaron a civiles. No bombardearon ciudades. No se vengaron de los inocentes. Castigaron solo a quienes tenían el poder de hacer la guerra. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Algunos de ustedes temen a la humanidad porque han demostrado que pueden destruir por completo a un enemigo cuando se les provoca. Les sugiero que los respeten por la misma razón. Porque tienen ese poder y decidieron usarlo con moderación. Podrían haber convertido a Krejix Prime en un mundo muerto. No lo hicieron. Podrían haber cazado y matado a todos los soldados Krell. No lo hicieron. Hicieron exactamente lo que prometieron. Eliminaron la amenaza y se fueron. Y ahora vigilan para asegurarse de que la amenaza no regrese. Este no es el comportamiento de una especie salvaje. Es el comportamiento de una civilización que comprende la terrible responsabilidad que conlleva un gran poder. El debate terminó poco después. El Consejo aprobó una resolución reconociendo que la humanidad había actuado dentro de sus derechos para defender a sus ciudadanos. La resolución también incluía una recomendación discreta a todas las especies miembro: no provoquen a la humanidad. No amenacen a sus colonias. No dañen a su gente. Porque han demostrado a la galaxia de lo que son capaces. Y es aterrador. Pasaron 5 años. El dominio Krell se reconstruía lentamente bajo la supervisión humana. Se convirtieron en un socio comercial pacífico, su agresividad aplastada por el recuerdo de lo sucedido. Otras especies observaban y aprendían. Las colonias de la humanidad crecieron y prosperaron, protegidas por la certeza de que nadie quería repetir el error de los Krell. El almirante Marcus Webb se retiró y se mudó a una pequeña casa en la Tierra. Pasaba sus días cultivando un huerto e intentando olvidar los rostros de los 6.200 soldados que murieron bajo su mando.
Nunca logró olvidar. En el 5º aniversario del incidente de New Haven, se inauguró un monumento en el lugar de la antigua colonia. Había sido reconstruida y habían llegado nuevos colonos, pero el monumento garantizaba que nadie olvidara lo sucedido allí. El monumento era sencillo. Un muro negro con 45.000 nombres grabados. En la parte superior, una sola frase: vinieron en paz. Recordaremos. Y en Krejcix-Prime, en el centro de su capital, se alzaba otro monumento. También tenía 45.000 nombres grabados. Pero su inscripción era diferente. Decía: estos humanos murieron porque elegimos la crueldad en lugar de la sabiduría. Nunca lo olvidaremos. Nunca repetiremos este error. Y enseñaremos a nuestros hijos que la fuerza sin piedad no es fuerza en absoluto. Es solo un camino a la destrucción. Turistas de toda la galaxia acudieron a ver ambos monumentos. Leyeron los nombres. Aprendieron la historia. Y comprendieron la lección. La humanidad no era la especie más avanzada. No era la más antigua, ni la más sabia, ni la más numerosa. Pero era la especie que recorrería cualquier distancia, libraría cualquier batalla y pagaría cualquier precio para proteger a los suyos. Era la especie que convertía el dolor en resolución y la pérdida en determinación. Era la especie que no iniciaba peleas, sino que siempre las terminaba. La galaxia había aprendido a respetar a la humanidad. No porque fueran pacíficos, sino porque podían ser aterradores cuando era necesario y, aún así, elegían ser pacíficos. Y esa elección, esa capacidad de mostrar compasión y furia a la vez, los convirtió en algo nunca antes visto en la galaxia. Los convirtió en seres verdaderamente civilizados. Años después, una joven estudiante Krell se paró frente al monumento en su capital. Trazó los nombres con su mano con garras y le preguntó a su maestra: ¿por qué conservamos este monumento? ¿Por qué nos recuerda nuestra vergüenza? La anciana maestra miró a su estudiante con ojos tristes y sabios. Lo conservamos para que nunca olvidemos lo que sucede cuando confundimos la crueldad con la fuerza. Lo conservamos para que cada generación aprenda que las acciones tienen consecuencias. Lo conservamos para que recordemos la lección que nos enseñó la humanidad. ¿Y qué lección es esa?, preguntó la estudiante. La maestra señaló los 45.000 nombres. Que hay algunas especies en esta galaxia a las que nunca debes provocar. No porque sean crueles, sino porque son justas. Y la justicia, jovencita, es mucho más aterradora que la crueldad. Porque la crueldad se puede combatir y vencer. ¿Pero la justicia? La justicia es inevitable. Y la humanidad, por encima de todas las demás especies, entiende lo que significa la justicia. No buscan venganza. Buscan el equilibrio. Y lo perseguirán hasta el fin del universo si es necesario. El estudiante observó el monumento con una nueva comprensión. A lo largo de la galaxia, la humanidad continuaba su silenciosa expansión. Construían colonias y formaban alianzas. Comerciaban con otras especies y compartían sus conocimientos. Eran buenos vecinos y valiosos amigos. Pero todas las especies que los conocieron recordaban la historia de New Haven. Todas las especies recordaban lo que le sucedió a los Krell. Y todas las especies comprendían que bajo las sonrisas amistosas y la cortesía diplomática, había algo antiguo y primigenio. Lo mismo que había permitido a los humanos ascender a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra. Lo mismo que los había impulsado a conquistar su mundo mortal y alcanzar las estrellas. La certeza absoluta e inquebrantable de que su gente importaba. De que sus hijos importaban. Y de que cualquiera que los amenazara enfrentaría consecuencias inimaginables. Esto no estaba escrito en ningún tratado. No se dijo en ninguna reunión diplomática. Pero todas las especies lo sabían. Todos los embajadores lo recordaban. Y la galaxia era más pacífica gracias a ello. Porque a veces la paz no se mantiene solo con la amabilidad. A veces requiere saber que la amabilidad tiene límites, y más allá de esos límites se esconde algo mucho más peligroso. La humanidad le había mostrado a la galaxia las dos caras de su naturaleza. La mano gentil que construía, creaba y cuidaba. Y el puño de hierro que protegía, vengaba y destruía. Y la galaxia los observó a ambos y tomó una decisión. Eligieron ver la mano gentil. Porque sabían que el puño de hierro siempre estaba esperando. Siempre vigilando. Siempre listo. Y al final, ese conocimiento lo cambió todo. La galaxia se volvió un lugar más seguro, no porque la humanidad fuera pacífica, sino porque todos sabían el precio de convertirlos en algo diferente.